citado, profesor García, el modelo de éxito-fracaso escolar, un modelo teórico, conceptual, pero que tiene una aplicación práctica inmediata en el proceso de evaluación y orientación. En un primer momento habrá que realizar siempre un proceso evaluador, utilizando como referencia el modelo conceptual que nos ha explicado. Concretamente, ¿en qué va a consistir este proceso evaluador? Bien, la página 35 del manual representa en un esquema lo que serían las fases y los objetivos del proceso evaluador. Tenemos un objetivo final claramente indicado como programa de intervención. Ese es el objetivo final, pero el proceso se desarrolla con diversas fases. ¿Cómo se inicia este proceso? Pues lógicamente con lo que llamamos una recogida inicial de datos. Vamos a recoger datos secuencialmente, pero hay una inicial. Esa recogida inicial de datos, que veremos en la práctica con qué instrumentos se realiza, con qué instrumentos proponemos que se realice, nos sirve para llevar a cabo lo que llamaríamos una evaluación general. Nos está hablando en todo caso de una evaluación individual, cuando hemos identificado a un escolar con dificultades. Sí. A nosotros se nos solicita por parte de la familia o por parte de un profesor la valoración de un caso, de un escolar. Entonces, tenemos entrevista con padres y le solicitamos unos datos. Tenemos entrevista con profesores, le solicitamos unos datos. Si la entrevista se realiza en el centro educativo, la entrevista es con el profesor y le pedimos unos datos a los padres. Si la entrevista se realiza a petición de los padres, tenemos la entrevista con los padres y pedimos una información a los profesores. Veremos luego cómo y con qué instrumentos. Pero en cualquier caso, tenemos en marcha una recogida inicial de datos que nos permite hacer lo que llamamos una evaluación general. ¿Qué va a ser esta evaluación? ¿Qué objetivos tiene la evaluación general? La evaluación general va a ser exactamente la misma para todos. En el momento en que tenemos una demanda de análisis de un caso de bajo rendimiento escolar, vamos a hacer lo mismo sea cual sea el caso. Por eso la llamamos general. Con esa evaluación general comenzamos, la flecha que va hacia la caja siguiente lo indica, comenzamos a conceptualizar. Tenemos un caso de fracaso escolar específico, tenemos un caso de fracaso escolar generalizado, tenemos un caso de fracaso escolar reciente, tenemos un caso de fracaso escolar histórico. Empezamos a centrarnos en lo que tenemos. Por eso la caja conceptualización tiene dos flechas que llegan a ella. La primera flecha, la superior, es la información que proviene de la evaluación general y ahora la evaluación general nos empieza a dar ya datos para decidir hacer evaluación específica. Entonces, evaluación específica es, según se vaya planteando el caso, elegimos unas pruebas, otras pruebas, unos cuestionarios, otros cuestionarios, de manera que ya hagamos una evaluación específica, ya concreta. Con los datos de la evaluación específica completamos la conceptualización del caso. Lo general es para todos y lo específico depende del caso cuando ya hayamos visto lo general. La evaluación específica, por lo tanto, lo que haremos es recoger información para dar valor a aquellos aspectos que pueden estar afectando al rendimiento y que hemos detectado en esa evaluación general. Por ejemplo, si en la evaluación general valoramos atención, habilidades intelectuales, pero ahí en la recogida de datos con la familia o el centro escolar detectamos que puede haber problemas de relación social, problemas de conducta, entonces vamos a esa evaluación específica. Exactamente, o situaciones de estrés. Vamos a la específica. Bien, conceptualizamos el caso. Y ahora, este caso se trata de esto, nuclearmente esto. Bien, podemos ya llevar a cabo lo que se llamaría un análisis funcional de conducta. El análisis funcional de conducta es descomponer todo el problema en partes, relacionarlas entre sí y llegar a una conclusión general. La conclusión general sería la hipótesis,
explicativa y predictiva del problema. Esa sería la hipótesis, conclusión general. En conclusión, consideramos que este caso se trata de esto, de esto, de esto y de esto. Parece por la denominación que el análisis funcional de conducta solamente tendríamos que hacerlo cuando hay problemas de conducta. Sin embargo, lo está planteando también en dificultades de rendimiento académico. ¿Cómo se explica esto? Claro, porque el rendimiento académico es el producto de la conducta. Siempre tenemos conducta. Tendremos conducta social, tendremos conducta académica, pero conducta. Interacción del individuo con su medio. Entonces el concepto de conducta es interacción del individuo con su medio. Si se trata de problemas de conducta social, pues será interacción del individuo con otras personas. Si se trata de conducta académica, interacción del individuo con lo escolar, profesores, compañeros, libros, materiales, de manera que tenemos que hacer un análisis funcional de la conducta de estudio, porque el rendimiento escolar es el producto, como hemos visto antes, de la conducta de estudio. Y en esa conducta, para analizarla tendremos que ver antecedentes, consecuentes, factores disposicionales del sujeto, aptitudes, habilidades, y factores disposicionales del medio, apoyos sociales, etc. Incluso si nos encontramos que aunque la solicitud de la familia o de los profesores haya sido por dificultades de rendimiento académico, nos vamos a encontrar con mucha frecuencia otros problemas de conducta. Siempre que realicemos este proceso evaluador no nos centraremos solo en el problema de consulta, sino que vamos a considerar todo lo que puede afectar al rendimiento, tal como lo presentó en el modelo explicativo. Claro, efectivamente. Nosotros siempre comentamos que cuando estás trabajando en una consultoría, en la sala de espera están esperando los clientes, las personas que demandan nuestros servicios. Lo que nosotros no le decimos a la secretaria es que pase la dislexia de las 6, ni que pase el TDAH de las 5:30. Que pase Carlos, que pase María, que pase Juan, que pase Isabel. Lo que tratamos son niños, tratamos personas, y las personas son algo integral. Algo integral es lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Y ahora, lo que crea el malestar es un fracaso escolar, bien. En otros casos lo que crea el malestar es un fracaso social, bien. Por eso nosotros tenemos que conceptualizar el caso y llevar a cabo un análisis de los datos que aparecen, un descomponerlo en partes, para poder elaborar una hipótesis explicativa. La hipótesis explicativa sería la conclusión general, y ahora vean cómo de la caja evaluación específica baja una flecha y de la caja conclusión general baja otra flecha. Los datos de la evaluación general y específica forman parte de la primera parte del informe de evaluación. En el informe se especifican los datos obtenidos, las pruebas realizadas, los resultados de esas pruebas. En la conclusión se establece cómo relacionamos esos datos para explicar el problema, y la conclusión general va a dar lugar a un consejo asesor que se plasmará en un informe de orientación, que será la parte complementaria al informe de evaluación. Evaluación más orientación. Y ahora, en base a los datos del informe de evaluación y en base a la orientación, se diseña un programa de intervención. Este es el trabajo de un consultor especialista en asesoramiento, orientación, evaluación educativa. Y esto es lo que tenemos que desarrollar metodológicamente a lo largo del resto de módulos de este ciclo. Conceptualmente, digamos que hemos terminado. Los planteamientos conceptuales están terminados aquí, solo habrá que ir viendo cómo esos aspectos conceptuales se van plasmando metodológicamente en cómo hacer el trabajo.